hermanos que están conectados en esta hora. Quiero darles el correspondiente abrazo que cada martes les envío, un abrazo virtual pero cargado de bendiciones, cargado de mucho amor. Quiero bendecirles en este momento a nuestros pastores a nivel nacional, a mi equipo. Nunca va a faltar ese saludo y esas bendiciones para todos ustedes, ya que ustedes son aquellas personas claves que Dios ha colocado en mi vida para poder cumplir su propósito. Quiero bendecir al país de Perú. La semana pasada me enviaron mensajes allí nuestra hermana Consuelo Leiva. Te amo, te bendigo, mi amada Consuelo es una de nuestras intercesoras. Tuvo muchos años viviendo aquí en Venezuela, pero se llegó el tiempo de ella regresar a su nación y me alegra mucho que pues esté conectada. Ella sigue conectada a nuestra visión, a esta paternidad que Dios nos ha dado, y yo bendigo la nación del Perú y te bendigo a ti, mi amada Consuelo, y te invito a que puedas compartir estas enseñanzas allí con los hermanos en Perú para que puedan también recibir, ir a un dimensionamiento en la relación con Dios, en la oración. También quiero bendecir a otra intercesora hermosa que también nos dejó y ahora está en Estados Unidos, en Florida. También me dejó por allí su saludo, y hoy pues te saludo y te bendigo, mi hermana Edith Perales. Te mando un abrazo a ti y a toda tu familia, y quiero invitarles a todos los que están allí a poder compartir, mis amados, el link de este live. Compártelo con tu familia, compártelo con tus pastores, compártelo con tus discípulos, para que también sean edificados. Y esta palabra así entonces puede llegar a más personas. Les recuerdo que lo que nos trae por aquí cada martes es poder extender, poder dar a conocer la visión que Dios nos ha dado. Dios me ha hablado de levantar nuestra nación a través de la oración, y entonces por eso estoy dando una serie de enseñanzas acerca de la oración, para poder darle esta impartición a la iglesia de Jesucristo. Y entonces tú que estás ahí, sé de ese canal para poder llevar y compartir estas enseñanzas, este mensaje allí a todas las personas que tú conoces, para que también nos unamos en esta asignación que Dios nos ha dado. Vamos a ver nuestra nación transformada, vamos a ver nuestra nación avivada, envuelta en un mover poderoso del Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios, que la tierra será cubierta del conocimiento de la gloria de Dios. Yo estoy creyendo que nuestra nación va a ser esa tierra llena del conocimiento de Dios, de la revelación, del entendimiento. Es necesario que conozcamos los principios, es necesario que conozcamos los secretos que han estado guardados allí, reservados para los que aman a Dios, para aquellas personas que Dios ha llamado para grandes cosas, para liberar sus ciudades, para liberar sus comunidades. Es necesario que puedan recibir esta impartición. Así que yo te invito hoy que puedas compartir nuestro tiempo de dimensionamiento, este link. Pásaselo allí a todas las personas que conoces para que sean bendecidas. Así que bueno, saludos, abrazos para toda la gente del Callao,
Guasipati, Tumeremo, San Félix, El Palmar. Quiero bendecir a nuestra gente hermosa del Palmar, mi tierra, mi pueblo hermoso y amado. Les amo, les bendigo. Esta semana estuvimos allá el domingo y estamos en fuego, amén. Esa gente están en fuego, están creyendo. Y quiero bendecir a la pastora Damaris, al pastor Francisco. En este momento él está en recuperación, viendo la mano de Dios, y nuestras oraciones son para su pronta recuperación, para que al levantarse de allí, del lecho, pueda testificar de la grandeza de Dios, de lo que Dios está haciendo en sus vidas, porque es grande y poderoso lo que Dios está haciendo en ellos. Así que seguimos orando, seguimos cubriéndolo en oración. A toda mi gente hermosa, la pastora Yusleidi de Granda, allá en Acarigua, con ese equipo que estamos levantando en Acarigua, Barquisimeto, Guasgualito, sean bendecidos. Y bien, quiero invitarles, mis amados, quiero invitarles a poder visitar mis redes en Instagram, en Facebook, YouTube. También ahí estamos subiendo mis enseñanzas, ahí estoy compartiendo palabra de Dios. Ahí en YouTube tengo las clases de la Escuela de Dimensionamiento para Intercesores. Puedes accesar ahí, puedes entrar ahí, suscríbete, dale like, comenta y dinos ahorita. Quiero pedirte que nos digas desde dónde nos estás viendo, desde dónde estás conectado. Quiero decirte que queremos ir allá, queremos ir a cada municipio, queremos ir a cada estado de nuestra nación Venezuela. Primeramente queremos comenzar con Venezuela. Hemos comenzado en el estado Bolívar, pero queremos cubrir todos los demás estados. Y de pronto tú eres esa pastora, ese pastor, ese líder, esa persona, ese hijo de Dios que nos va a conectar con ese estado, con ese municipio donde todavía nos falta levantar esos 70 intercesores avivadores de la oración. Dios me ha hablado, les decía en el primer live, que Dios nos ha hablado de eso, de levantar ese equipo a nivel nacional que esté orando, intercediendo 24 horas cada día de la semana. Y pues nos hemos propuesto la meta de levantar 70 hombres y mujeres avivadores de la oración en cada municipio. Quiero decirle que eso es poderoso. Estamos trabajando por WhatsApp, estamos trabajando por Telegram allí. Todo ese clamor, toda esa oración, esa cadena constante por nuestros municipios, trayendo el reino de los cielos a nuestros municipios, desatando la mano de Dios, la bendición de Dios, trayendo el orden, trayendo el diseño de Dios a la familia, a todo el ámbito de la salud, trayendo una restauración a nuestros centros médicos, trayendo una restauración en la educación, en esas instituciones de educación. Allí estamos orando constantemente por la economía de cada municipio, para que se levante en el nombre de Jesús de Nazaret, por nuestros alcaldes, por nuestros gobernadores, por nuestro presidente, cubriéndoles. ¿Para qué? Para que sean guiados a hacer la voluntad de Dios, a traer justicia, a traer equidad, como dice la palabra de Dios, que haya contentamiento en nuestra nación. Si no somos nosotros que oramos por ellos, ¿quién lo hará? Entonces hemos entendido el poder de la oración, hemos entendido que lo que nosotros declaremos con nuestra boca será un hecho. Lo dice la palabra, con nuestros dichos traemos muerte o traemos vida.
nos atamos muchas veces con los dichos de nuestra boca. Pero también la palabra de Dios dice que tenemos el poder para atar y desatar. Lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Esa potestad nos la ha dado Dios a través de la palabra. Así que nosotros cubrimos nuestra nación, cada ámbito, cada espacio, cada pilar, cada monte, como algunos lo dicen, de la sociedad, estamos nosotros desatando el orden de Dios y atando, por supuesto, los principados, las potestades, todo aquello que se mueve en el mundo espiritual de las tinieblas en contra de nuestra sociedad. Nosotros estamos orando. Quiero invitarte que tú seas parte de esos 70 allí en tu municipio, que seas un avivador, que te levantes en oración. Y la semana pasada yo les hacía una invitación, les estaba desafiando, tratando de motivar a que usted tome una hora de oración. Quisiera saber, que me dejes allí tu comentario, cómo te está yendo, ya comenzaste tu tiempo de oración, a qué hora estás orando. Lo puedes hacer a la hora que tú consideres que es más factible para ti, en la mañana, en la tarde, en la madrugada. A la hora que tú te dispongas, Dios siempre va a estar ahí para escucharte y vas a tener pronta respuesta también de tus peticiones. Entonces yo quiero saber cómo van con su oración, con su tiempo de oración. Y si quieres pertenecer también a nuestra escuela de dimensionamiento para intercesores, escríbenos, déjanos allí tu mensaje y nosotros te contactaremos. Entonces estoy dando una serie de enseñanzas acerca de la oración, como les decía. ¿De qué estoy hablando? De los beneficios de la oración. A veces les decía yo la semana pasada que no tenemos una fluidez en la oración, una perseverancia en la oración, porque tenemos muchas malas enseñanzas tal vez, o tenemos algunas luchas, inconvenientes que no sabemos qué hacer. Entonces yo les estoy trayendo lo que son los beneficios de la oración, porque si tú conoces cuál es el poder, si tú conoces cuál es el beneficio, entonces yo sé que tú te vas a motivar. Y hablamos la semana pasada que uno de los beneficios es el poder. La oración nos da poder, mis amados, y un poder sobrenatural, el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces cuando tú oras, tú vas a ser llevado a el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida, en todas las áreas. Tu familia tiene que ordenarse, tus finanzas tienen que ordenarse, tu salud tiene que entrar en un orden, aquellas partes que han estado en desequilibrio, que han estado siendo afectadas, van a entrar en un orden cuando tú desarrolles esa oración diaria, esa oración constante. Yo te lo prometo. ¿Por qué? Porque lo experimento, y por eso es importante que tú conozcas cuán poderosa es la oración. No te puedes quedar allí frustrado, no te puedes quedar allí pensando que no vas a tener resultado. No, llénate de fe, llénate de esa pasión, de ese entendimiento de que sí vas a poder, de que sí vas a avanzar, de que sí va a venir el orden de Dios a tu vida, de que aquella cosa que parece imposible a través de la oración será posible, porque dice el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? Nada es imposible para Dios. Y para el que cree,
todo le es posible. Todo le es posible para el que cree. Así que cree que hay poder en la oración. Cada oración que tú hagas, por pequeña que sea, y en el instante que tú la haces, será una oración que Dios escuche. Será una oración que tenga un resultado. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Cuando Daniel se dispuso a orar, él estuvo 21 días orando constantemente por su nación y no recibió una respuesta inmediata, pero a los 21 días recibió la respuesta. Y qué sorpresa que el ángel que Dios envió para responderle le dijo: desde el primer momento en que oraste, Dios te escuchó. Así que lo mismo sucede contigo, lo mismo sucede conmigo. Desde el primer momento que elevamos una oración a Dios, Él escucha. Él escucha. Así que este es el momento de levantarse. Este es el momento de retomar la oración. Este es el momento de trabajar en esa relación con Dios. Vamos a conocerle, vamos a acercarnos a Él confiadamente. Bueno, me disculpan por todo el ruido que se oye allí. Sigo transmitiendo desde aquí, desde nuestra sede principal de nuestra iglesia, y aquí estamos prácticamente al aire libre bajo un techo, y lo demás estamos abiertos, hay autos, gente alrededor, y por eso, bueno, los ruidos que se escuchan. Entonces, hoy vamos a continuar esta serie de enseñanzas acerca de los beneficios de la oración. Y es que la oración tiene otro poder, y es traer quebrantamiento y entrega. La oración trae quebrantamiento y entrega, mis amados. Dice Santiago 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Dios no se agrada de la soberbia, del orgullo, de la altivez. Dios no quiere nada con eso. Dios se resiste cuando nosotros tenemos esa actitud, cuando tenemos esa manifestación en nuestras vidas de soberbia. Pero la oración, hoy es lo que les vengo a transmitir, ella va a producir en nuestras vidas un quebrantamiento, es decir, que esa soberbia caiga, que ese orgullo y esa altivez, que yo quiero decirles muchas veces es muy sutil y muy sigiloso. Les voy a contar esta experiencia que yo tuve en un momento de mi vida. Yo fui confrontado, mi orgullo fue confrontado, Dios me confrontó a través de una persona muy querida, cuando esta persona me dice: pero tienes que dejar el orgullo. Y eso a mí me confrontó muchísimo, porque en mi propia opinión, en mi parecer, no había orgullo en mí. Según yo, era una persona humilde, pero ese orgullo estaba metido allí en mi corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, a veces nosotros mismos desconocemos lo que hay en nuestro corazón.
creemos que estamos bien, creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero quien realmente conoce nuestro corazón es Dios. Y Él va a usar personas que van a venir y van a confrontar esa manifestación en tu vida de orgullo, de altivez, que de pronto tú no lo has descubierto. Yo no lo había descubierto, yo no lo había identificado en mi vida, pero cuando esta persona familiar, muy conocida, me confronta, yo realmente me quedo. En el momento me justifiqué, porque es así, tú te justificas rápidamente. O sea, en mi mente no dije nada, pero mi mente rápidamente empezó como a desechar esa exhortación que yo estaba recibiendo, ese llamado a ser humilde, ese llamado a dejar el orgullo. Pero eso me quedó grabado allí y me dejó inquieta. Recuerdo que había un libro en mi casa que hablaba sobre el orgullo, o sea, las diferentes formas como se manifiesta el orgullo, la altivez y la soberbia. Y yo, cuando vi ese libro, yo pensé, esta literatura no es para mí. Yo soy una persona que me gusta leer. Y pues no, consideré que yo no necesitaba ese tipo de enseñanza. Hasta el momento en que esta persona me dice, tienes que dejar el orgullo. Entonces yo dije, creo que necesito entender en qué estoy siendo orgullosa, en qué estoy siendo altiva. Y fui y tomé el libro y allí Dios lo usó, ese libro, para yo poder identificar cómo era que yo estaba siendo altiva. Era un tipo de persona que le gustaba que las cosas se hicieran a su manera. O sea, yo decía hacer algo y tenía que ser a mi manera. Si la persona quería hacer lo que yo le estaba asignando, tenía que hacerlo a mi manera. Y si la persona lo hacía de una forma diferente, entonces había una molestia, había ese orgullo escondido allí. Y allí en ese libro lo pude conocer. Entonces, pero ¿qué hace también de que podamos identificar ese orgullo y esa altivez? Esa vida de oración. Y hay cosas que están bien escondidas, están bien guardadas, como la soberbia, y no nos damos cuenta. Pero cuando tú te expones ante la presencia de Dios, Él va a ir trabajando en tu vida hasta que va a llegar el momento de confrontarte, de que tú estés preparado para poder entender la corrección de Dios. Así me pasó a mí. Entonces, por eso a veces no tenemos resultados. Entonces, quiero darles un ejemplo. Un ejemplo es Jonás, el profeta Jonás. El Señor lo envió a darle palabra a la ciudad de Nínive. Y Jonás no quería, porque Dios le mandó a decir a Nínive que si se arrepentía, Dios no iba a destruirla. Entonces Jonás se resistía a darle esa palabra a Nínive, porque Jonás estaba lleno de ira, lleno de mucha rabia contra esa ciudad. Y yo creo que él sabía que al llevarle la palabra a ese pueblo, ellos iban a obedecer, ellos iban a humillarse delante de Dios y iban a recibir el perdón, iban a recibir la justificación
y el perdón de Dios. Entonces Jonás, como estaba lleno de ira, lleno de resentimiento hacia esta ciudad, se resistía, y hasta que llega el momento en que él sale a una barca huyendo de lo que Dios le había hablado, de que Dios le había mandado a hablarle a esta ciudad. Y la barca en medio del viaje del mar, entonces empieza a tambalearse y todos piensan que se van a morir, que se van a hundir, y echan suertes en la barca para ver quién era el responsable de que Dios estuviera airado para provocar toda esta situación que estaba sucediendo, que amenazaba sus vidas. Y Jonás, él sabía que era él, y entonces lo arrojaron al mar. ¿Para qué? Para que ya la barca pudiera estabilizarse y ellos pudieran continuar con su viaje, porque el asunto era con él. Dios estaba tratando su orgullo, Dios estaba tratando su soberbia, su rebeldía. Y cuando él es lanzado al mar, entonces aquel pez muy grande se lo traga, y allí Dios trata con él, trata con esa rebeldía, trata con esa soberbia que tenía, y trae entonces un quebrantamiento al corazón de Jonás. Déjame decirte que Dios nos va a llevar a un quebrantamiento. Es necesario que vayamos a un quebrantamiento, que vayamos a una humillación para poder cumplir el propósito de Dios, para poder cumplir la asignación de Dios. Y si Dios tiene que hacer o permitir cosas en nuestras vidas, como esta que vivió Jonás, déjame decirte que lo va a hacer por amor a un pueblo, por amor a una nación, por amor a ti mismo, porque ese es el propósito de Dios. Entonces tenemos que ir a un quebrantamiento para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando Jonás se humilla, el pez lo vomita a la orilla del mar, y entonces él se dispone a hacer la voluntad de Dios. Entonces, y sucede lo que Dios quería que sucediera. Dios restauró aquella nación Nínive, Dios la perdonó, y fue de gran bendición. Entonces Dios quiere que nosotros seamos humildes, que nos humillemos, que seamos obedientes, mis amados. Quiero decirles aquí uno de los puntos que tengo anotados para compartir con ustedes, que la falta de quebrantamiento hace que una persona usada por Dios se vuelva orgullosa y altiva, se vuelva indolente y severa. La falta de quebrantamiento hace que una persona usada por Dios, es decir, estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando incluso de ministros de Dios, cuando no somos humildes, cuando no reconocemos nuestras faltas delante de Dios, entonces, ¿qué sucede? Nos volvemos orgullosos, nos volvemos indolentes y tendemos a ser severos. Esto me pasaba a mí en repetidas oportunidades, como yo les decía, cuando yo todavía, en mi opinión, era una persona humilde. Dios me muestra mi indolencia cuando
entramos a la pandemia, o cuando se anuncia la pandemia aquí en Venezuela, bueno, como en todas las naciones, ¿verdad? Hubo mucho pánico, hubo mucho temor en la gente. Aquellas personas que se sentían vulnerables estaban pues llenas de temor ante aquel virus que era implacable, el COVID. Y ya yo había sido fortalecida en la fe, ya yo había sido, tenía una plena confianza de que en medio de esa pandemia Dios estaría con nosotros y pues guardaría, preservaría nuestras vidas. Y para mí era inexplicable, yo no entendía por qué aquellas personas que eran personas que se sentían vulnerables tenían tal temor. Pero ¿por qué tienen tal temor? ¿Por qué había mucho pánico? Nos llamaban personas que estaban sufriendo de lo que se conoce como ataques de pánico, o sea, las personas se volvían paranoicas, no podían dormir y había muchos síntomas. Los pensamientos venían a abrumar a las personas y era tremendo. Y para mí era algo que para las personas era algo natural, o sea, una reacción normal. Para mí era algo que yo no entendía. Yo decía, pero no entiendo por qué se atemorizan de tal manera. Y estoy yo orando. En ese tiempo, en la pandemia, Dios nos llevó a un tiempo prolongado de ayuno, de oración. Y en un momento que yo estaba en ese tiempo de oración, Dios me llevó a un recuento en mi vida desde mis inicios en el ministerio. Cuando yo inicio también mi maternidad, el Señor me recordó cuán vulnerable era yo, cuán incrédula yo era y cuánto temor había en mí, que cualquier cosa me hacía estar temerosa, me hacía llorar, me hacía entrar en pánico. Y a mí se me había olvidado aquella mujer frágil que era, aquella mujer vulnerable que era. Y Dios me lo trae a memoria, porque me había vuelto una persona indolente, o sea, porque no creen, porque les cuesta creer, porque se atemorizan tanto. Entonces el Señor me dijo, acuérdate como tú eras, acuérdate cuando tú llorabas, porque pensabas que te ibas a morir, porque no sabías qué hacer cuando tus niños se enfermaban y sentías que estabas completamente desprotegida. Y quiero decirle que en ese tiempo ya yo estaba en el Señor, ya yo incluso ya había comenzado el ministerio y era una persona completamente diferente, vulnerable, llena de muchos temores. Pero a través de la oración yo fui adquiriendo esa fe, esa confianza, la convicción en Dios. Pero también se levantó a través de los años esa indolencia en mí, porque se me olvidó de dónde Dios me había levantado. Que toda aquella mujer llena de fe, llena de poder y autoridad, era aquella mujer o es aquella mujer producto de la mano de Dios, producto de ese tiempo, esa relación, esa intimidad con Dios. Dios fue fortaleciendo, Dios se fue mostrando, Dios fue enseñando y fortaleciendo cada área de mi vida. Entonces llegó un momento en que se me olvidó y pensaba que
que todo aquel poder, aquella autoridad era algo natural, pero no es algo natural, es algo que viene de Dios, es algo sobrenatural que lo vamos adquiriendo. Entonces, si nos volvemos indolentes cuando nos falta ese quebrantamiento, cuando nos falta venir y decir a Dios, reconocer que realmente eres tú el que me das toda la fuerza, eres tú el que me levantas, eres tú el que me fortalece, eres tú el que me sana, eres tú el que me guardas y me protege en los momentos difíciles. Y cuando no tenemos a veces ese quebrantamiento, viene la soberbia, viene la indolencia. También les quiero contar en una oportunidad, en ese tiempo de mis inicios, también era muy severa. Yo era una persona muy severa con mis primeros discípulos. Dios mío, que Dios bendiga a cada una de esas personas que Dios me puso a cargo en los inicios de mi ministerio, porque era cuadriculada, como les decía al principio. Era muy rígida, las cosas tenían que ser de una forma, y también era muy severa. Me costaba, como que no sabía restaurar a las personas. Todo lo que sabía era ir con un látigo, ir con el castigo, siempre con la reprensión, porque habían cosas que no se me habían revelado, la paternidad de Dios, mi identidad y el corazón de Dios no se me había revelado, y entonces era una persona severa con mis discípulos. Y recuerdo, y quiero contárselos porque es algo que sé que a cualquiera le puede acontecer, aún estando en el ministerio, en el liderazgo. Tenía personas difíciles, cuando tenía personas de un carácter difícil o de una conducta difícil, entonces yo me llenaba de esa ira y quería que la persona simplemente fuera corregida, pero realmente no había una corrección, sino más bien había un maltrato de mi parte. Entonces yo voy a la oración, voy a Dios a presentarle a estas personas porque estaban desalineadas, porque estaban haciendo mal, estaban en pecado o estaban desobedeciendo, y yo voy a Dios buscando su consentimiento o buscando la reprensión de parte de Dios para mis discípulos. Y Dios, aquí les voy a dar una base bíblica que fue con la que Dios me confronta cuando estoy ahí en oración, muy altiva, muy orgullosa yo, muy soberbia y severa. Era la imagen que yo tenía de Dios, era la imagen o era lo que yo creía que era la corrección. Y Dios me da 2 de Corintios 3:18, y se los voy a leer. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Perdón, no es el versículo. El versículo es: vosotros que sois espirituales, restáurenles con espíritu de mansedumbre. Este fue el versículo que Dios me dio cuando yo vine a su presencia buscando la aprobación de Él para poder reprender, para poder corregir a mis discípulos. Y Dios me dice: vosotros que sois espirituales, restáurenles con espíritu de mansedumbre. Nunca
nunca yo esperaba esta respuesta de parte de Dios. Por eso es que es importante llevar todo a la oración. Y por eso yo te digo hoy, Dios trae a través de la oración un quebrantamiento. Y es necesario que vayamos a ese quebrantamiento. Cuando yo recibo esta palabra, o sea, Dios me está confrontando. Dios me dice, tú que eres espiritual, tú que te la das de espiritual, de que tú sí eres madura, de que tú sí tienes el carácter de Dios, entonces restáurale a ellos que están haciendo mal, restáurale a ellos que están cometiendo errores. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer con un espíritu de mansedumbre. Dios mío, cuando Dios me da esta palabra, yo sentí, mis amados, literalmente que Dios estaba abofeteándome, abofeteando mis mejillas. Fue para mí la que recibió la exhortación fui yo, la que fue confrontada y quebrantada fui yo. Qué tesoro tan grande, qué cosa más hermosa poder recibir la respuesta de Dios aun cuando no es la que tú estás esperando. Claro, yo ahora te lo digo, sí, qué hermoso y qué glorioso, pero en ese momento créeme que yo decía, no, Dios, pero ¿qué te pasa? Tú me estás, yo soy la pastora, tú los estás a ellos consintiendo y me estás exhortando a mí, me estás abofeteando a mí. Sí, había tal soberbia en mi vida, había tal severidad en mi vida y llegué a maltratar a muchas personas. Que les bendigo hoy, si me están escuchando, les pido perdón. Y aún hoy día aquellos que les he faltado, que he sido ruda, tal vez les he maltratado, les pido perdón y les bendigo sus vidas. Lloro para que avancen, que sigan adelante, para que sean restaurados. Pero yo te quiero decir, mi amado, con todo esto, qué importante es la oración, porque ella nos hace ver en el mal en que estamos, nos hace identificar. Entonces, Dios me sorprendió con esa palabra. Y te voy a decir algo, el cambio no fue inmediato, aunque entendí que Dios me estaba hablando. En ese momento no cambié de la noche a la mañana, pero sabía que Dios allí estaba haciendo un trato en mi vida. Dios estaba poniéndome al descubierto y seguí cometiendo errores porque no sabía cómo cambiar. O sea, Dios había comenzado allí a revelarme su corazón, a revelarme lo que es la humildad, a revelarme lo que es ser dócil y ser manso delante de su presencia, lo que es ser espiritual. Ser espiritual es ser una persona mansa delante, no solamente de Dios, sino de los hombres, ser humilde, ser una persona espiritual, una persona madura. Eso fue lo que Dios me estaba enseñando. Y cada vez que cometía o que era tentada a maltratar a mis discípulos, a maltratar a las personas que Dios había asignado a mi vida para poder llevar el trabajo y el ministerio a cabo, yo iba y corría en la oración a esta palabra y me daba con esta palabra. Yo misma me golpeaba con esta palabra, golpeaba mi orgullo, golpeaba mi altivez, golpeaba esa persona que era rígida y indolente, severa. Y yo sentía que era como el padre cuando agarraba, tomaba la vara y corregía a su hijo. Así era esta palabra para mí, pero era necesaria. Yo entendía que era una palabra necesaria. Yo fui una y otra vez a tratar ese orgullo. Fui una y otra vez a tratar esa altivez, esa forma de tratar a mi gente,
esa gente que Dios ama, esa gente hermosa que Dios colocó en nuestras vidas y que dan el todo por el todo, pero que a veces uno por mal entendimiento, entonces cometemos estos errores. Y entonces yo me decía, tú que eres espiritual, restáurales con mansedumbre. Y de verdad que mi vida fue transformada, mis amados, y aprendí a abrir mi corazón, aprendí a exponer y a reconocer mis errores delante de aquellas personas con quien cometo los errores, con quien a veces estoy equivocada. Abro mi corazón cada vez que es necesario, cada vez que me doy cuenta de un error, lo hablo y lo digo abiertamente, porque eso es lo que Dios quiere, un corazón humilde, un corazón quebrantado. Y quiero ir terminando con el versículo que les estaba leyendo anteriormente, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto fue lo que me sucedió a mí. Cuando nosotros entramos en contacto con Dios, lo primero que sentimos en nosotros es nuestro propio pecado, es nuestro propio error, son nuestras propias faltas. Cuando tú entras en contacto con ese Dios tan santo, con ese Dios lleno de amor, lleno de esa mansedumbre, de esa humildad, de esa hermosura espiritual, tú puedes ver rápidamente, a cara descubierta, a Dios cara a cara, y eres confrontado porque ves tu pecado, ves tu falta. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios cada día. Una vez que nos damos cuenta de nuestra falta de requisitos naturales para estar en la presencia de Dios, nos humillamos y comenzamos a confesar nuestro pecado. Nos quebrantamos. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y así que yo les invito en esta hora que ustedes puedan venir a la presencia de Dios y comenzar a abrir sus corazones, y aquellas cosas que no están marchando bien, que de pronto tú le dices a Dios, pero ¿por qué esto sale mal? ¿Por qué esto? Tal vez hay allí guardado y escondido en tu corazón que tú no has identificado un grado de orgullo, un grado de altivez, de soberbia, y tú necesitas venir a Dios a través de la oración, tener ese encuentro cara a cara con ese Dios perdonador, con ese Dios amoroso que te ha regalado a su Hijo, a su único Hijo, que ha derramado su sangre para que tú hoy puedas ser libre de la pena que te correspondía por tus faltas y por tus pecados. Hoy tú necesitas venir a Dios y reconocer todas aquellas áreas que están escondidas en la soberbia, escondidas en la severidad, y la oración es poderosa. Y una vez que tú haces esto, lo que viene es una entrega. Tú te vas a entregar. ¿Por qué? Porque una vez que tú eres confrontado, tú vas a ser transformado. Cuando Dios me confrontó, que yo vine una y otra vez a su presencia, yo me rendí, venía y me rendía. Cuando quería levantarse esa actitud en mí, que delante de Dios es tan apestosa, Él se resiste al soberbio, mas al humilde Él se acerca. Entonces yo venía delante de Él a humillarme, y creo que Dios quiere que tú vengas a su presencia, seas quebrantado una y otra vez, cada día,
en tu tiempo de oración y te entregues por completo. Es allí donde vas a comenzar a hacer su voluntad. Es allí donde vas a tener un liderazgo conforme al corazón de Dios. Es allí donde vas a tener una maternidad conforme al corazón de Dios. Es allí donde vas a tener un pastorado conforme al corazón de Dios, que vas a poder trabajar con el diseño de Dios. Vas a poder hacerlo correctamente, porque aquí cuando somos quebrantados, entonces nos entregamos, es lo que viene, una entrega, y en esa entrega somos transformados, y es hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas, es hermoso lo que Dios quiere hacer en tu vida. Levantar ese fruto del Espíritu, que es la humildad, que es la mansedumbre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Vamos a rendirnos y vamos a entregarnos por completo. Ya no vamos a hacer nuestra voluntad, ya no vas a hacer tu voluntad, ya no es lo que tú digas, ahora será lo que Dios diga, a la forma que Dios diga. Lo que Dios quiera es lo que vamos a hacer, y eso será un resultado de tu vida de oración. Quiero orar en este momento por ti, para que Dios te ayude a que tu vida vaya a este nivel, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento quiero presentarte a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, cada persona que está allí en los diferentes lugares, que están allí en las diferentes ciudades, pueblos, Señor, en sus casas, en sus hogares, que están escuchando esta palabra, que han estado tal vez ignorando que hay un grado de soberbia, de orgullo, de altivez, y que toda esta actitud incorrecta, todas estas obras de la carne les han impedido avanzar, les han impedido crecer en sus diferentes áreas, y ha sido un tropiezo para que se pueda ver, Señor, tu voluntad en ellos. En el nombre de Jesús oro para que tú seas revelándoselos por el Espíritu, que lo puedan entender, y así como me confrontaste a mí a través de aquella persona familiar y muy querida, oro para que también prepares a cada uno de ellos para que reciban esta exhortación de parte tuya y puedan abrir sus corazones y reconocer que sí, que han sido tercos y obstinados delante de tu presencia, y que hoy comiencen a sanar sus corazones y sanar aquellos corazones que en algún momento golpearon, que en algún momento maltrataron, en el nombre de Jesús. Quiero que le digas al Señor: Padre, perdóname por haber sido orgulloso. Dile: Padre, perdóname por haber sido altivo, soberbio, por haber sido indolente. Perdóname, Señor, por haber sido severo con mis hijos, por haber sido severo con mi esposa, con mi esposo, por haber sido severo con mis empleados. Perdóname por ser indolente. Hoy yo reconozco, Señor, que he sido soberbio y orgulloso, pero me rindo, yo renuncio a todo ello, y en este momento me dispongo y voy a entrar en oración cada día para que tú me levantes con un corazón humilde y manso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis amados, ha llegado el tiempo ya de despedirnos. Muchas bendiciones para todos ustedes que estuvieron allí escuchando. Quiero recordarte que tengo mis prédicas, tengo todos mis temas en las diferentes redes, en Facebook, entra en el Instagram, entra en el YouTube, puedes recibir allí las clases, las enseñanzas, comenta, suscríbete, cualquier mensaje que quieras dejar allí. Yo siempre entro una vez a la semana, reviso, y cualquier cosa pues estoy allí respondiéndole, bendiciendo sus vidas. Y nos vemos la próxima semana, el martes a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.